Bueno, mi nombre es Iván Moisés, soy editor y escritor, tengo un sello independiente que se llama Editorial Clase Turista, también programo en festivales culturales y también hago guiones, para canales como MTV o VH1. Así que un poco manejo los dos públicos, una cosa más de circuito o de circuitos más alternativos a través de la editorial y de cierta programación cultural, y también lo que puede llegar a ser más masivo, también a través de la programación y de canales como MTV, ¿no? Bueno, de las cosas más satisfactorias que por lo menos me pueden pasar a mí como programador, son básicamente cuando uno hace eventos de escala muy grande. Hay un montón de gente que se puede cruzar y conocer otras cosas. Desde enamorarse hasta conocer bandas que no conocían o cambiar sus ideas que tenían con respecto al folclore, para dar un ejemplo que me pasó hace poco. Entonces, de las cosas que yo por lo pronto rescato es, por un lado, la posibilidad de que alguien le cambie un fin de semana a su vida porque uno programó ciertas cosas. Es más bien algo en la sombra, ¿no? Porque vos podés programar desde una fiesta hasta un recital, hasta un festivalito, ¿no? Y la idea de que se conozca ahí gente o artistas y que eso los lleve por un mismo camino es muy satisfactorio. La otra, que por lo menos a mí me resulta bastante grato, es tratar de ayudar a los que recién empiezan, a los que son más jóvenes, ¿no? Porque básicamente la cultura o la gestión cultural o el ámbito cultural es muy difícil, no hay un manual de cómo debe ser, ¿no? Entonces generalmente uno se da de cabeza con las cosas cuando produce, sea un sello editorial o sea como escritor, no sabe bien cómo es las cosas, cómo se viaja, cómo se programa, cómo se entra a un festival, cómo se hace un disco, etc. Entonces hay un campo que es súper rico, que es tratar de bajar información a esa gente. Eso para mí por lo menos es muy satisfactorio, porque si uno piensa casi estar en ciertos lugares, cuando uno está afuera o es muy joven, es como una especie de muralla, donde uno dice, bueno, ¿dónde es la puerta? ¿Dónde tengo que mandar el manuscrito? ¿Dónde tengo que mandar el sello? ¿Tengo que hacer esto, lo otro? Y después cuando sos un poco más grande te das cuenta que no hay una puerta y que la manera de entrar es, algunos hacen un túnel, otros se construyen una escalera, otros hacen una muralla humana entre ellos y saltan, es decir, no hay muchas reglas claras, no hay una página web sobre qué hacer cuando uno quiere participar en un circuito cultural. Entonces es bastante satisfactorio cuando, por lo menos dentro de la gestión cultural, cuando se programan puertas de acceso para esa gente, sean bienales, o sean talleres o cualquier otro tipo de programación que abra la puerta a gente nueva. Sí, básicamente es lo mismo que creo que pasa con otras profesiones también. Lo que pasa es que uno, como está en la gestión cultural, piensa que la dificultad está solo en lo que uno hace, pero supongo que si sos psicólogo es lo mismo. En realidad no hay caminos, por lo menos en mi experiencia, muy claros para hacer una profesión tanto de gestor cultural como de productor cultural, sea teniendo una editorial, un sello musical o organizando festivales. En realidad no es que hay un formato que es el exitoso o el adecuado para llegar a ciertos lugares. En realidad uno tiene que tener mucho tesón, porque también es abrumador no tener información, tratar de hacer cosas, entonces es mucho prueba y error. Básicamente uno lo que no tiene que tener es el temor de hacer esas cosas. A mí me han pasado cosas ligeramente vergonzosas en ese sentido, pero es porque uno no tiene información. Desde pedir pasajes para ir con mi editorial y que me dijeran desde un centro cultural, pero sos una empresa privada, querés vender libros y yo te pago tu pasaje, como no tenía sentido. Después ya aprendí que esa no era la manera de pedir un pasaje, pero hay mucho prueba y error, entonces uno, y mucho esnoveo también, ¿no? Porque en la cultura, como no hay dinero, las capas sociales o jerárquicas también a veces se hacen desde mi posición, ¿no? El que logró algo por ahí no quiere compartirlo para que otros lo hagan, entonces hay mucho prueba y error, hay mucha exploración, pero también hay mucha libertad para hacerlo, ¿no? Es como una especie de escenario postnuclear la cultura argentina, donde puedes hacer básicamente lo que quieras, con los riesgos que tiene construir sobre un territorio tan endeble. Hay como una especie de boom de editoriales independientes, hay más de 300 en Argentina y siguen estando. Es súper loco como fenómeno porque
cuando hay tanta reserva con el libro, ¿no? Que se muere el libro en papel, que la gente no lee, etcétera, hay una generación muy agresiva que está editando, por lo menos en Argentina, de gente muy joven, que apuesta a multiplicar sellos editoriales. A mí me parece que es un fenómeno genial. Uno, si se pone conservador, diría, pero hay demasiados, no hay tanto tiempo para leer, pero bueno, si no, uno leería solo lo que quieren 10 personas, más o menos, decidiendo. A mí eso no me abruma. Me parece que es un fenómeno súper estimulante y hay que ver si de esta generación editorial pueden crecer esas editoriales, ¿no? Es decir, uno las tiene como editoriales chicas, lo que habría que ver es si tienen capacidad de crecer. Supongo que para eso van a necesitar que el Estado también haga foco en ellas y los ayude, ¿no? En realidad los requisitos para publicar en Clase Turista son casi los mismos que para triunfar en la vida. No se saben en realidad, o por lo menos yo no lo sé, si no me iría mejor. No, el tema es que somos 3 amigos. Además de tener la editorial, tenemos nuestras ocupadas vidas, entonces no podemos hacer un trabajo de estar leyendo muchos manuscritos por mes. Básicamente nosotros nos contactamos con escritores que nos interesan o a veces nos acercan manuscritos, pero ni siquiera nosotros mismos tenemos un manifiesto de qué nos puede llegar a interesar publicar. Es bastante caprichoso. Por ahora nos estamos tratando de tener colecciones, que eso nos da un paraguas para aceptar ciertos títulos o ciertos no. La última se llamó Saqueos en Grayskull, que estamos publicando pequeñas novelas y libros de aventura, ciencia ficción, terror, lo que vendrían a ser géneros menores, pero básicamente nos resultaría difícil saber cómo decirle a la gente que acepte sus manuscritos, porque cambiamos mucho, ¿no? Por ahí ahora estamos con el horror, ciencia ficción, etcétera, pero ahora también vamos a editar un texto del 1600. Coincidimos simplemente en eso. Es francamente un poco difícil determinar cuál es nuestro criterio editorial sin decir, bueno, que sí, que tenga un buen trabajo de lenguaje, bueno, obvio, que la historia esté bien narrada, etcétera, pero bueno, esos son más o menos atributos que tienen bastantes libros, así que en nuestro caso hay algo más esotérico y misterioso para nosotros mismos a la hora de elegir un libro, así que no podríamos decir cuál sería la forma. Básicamente la editorial Clase Turista los primeros títulos que publicó eran libros objetos, tenían un formato muy singular, es decir, si hacíamos una antología de poesía iraquí, tenía el formato de un sobrebomba, el libro. Si hacíamos una antología de poesía africana tenía como una piel blanca, porque el título se llamaba Salvada Copito, que es un gorila albino de un museo de Madrid. Después hicimos una antología de poesía navideña junto con el Ceseba, y fue una enorme caja de regalo. A nosotros empezamos con la editorial, con el libro objeto, por una restricción artesanal. Siempre nos resultaba más barato hacerlos nosotros que ir a una imprenta. En ese sentido no sabíamos cómo resolver las tapas y decidimos forrarlas, y ahí, como todo proyecto independiente, como podíamos hacer lo que queríamos, nos agarró una especie de fetichismo de darle mucho bombo a las tapas. Llegamos a hacer tapas con pasto sintético, es decir, nos dábamos mucha manija con eso. La libertad de tener una edición limitada, sacábamos de a 300 ejemplares. Nos resultaba muy placentero, como una especie de trampa boba hacia el libro, ¿no? Hay tantos libros, tantas tapas, que la verdad que cuando se ponían en las mesas destacaban, es decir, le daba la oportunidad a alguien de encontrarse con un texto, por lo menos con su primera página o el acercamiento, desde ese lugar. Lo formal nos servía a nosotros como una trampa boba para entrar al contenido. Nos divertíamos mucho haciéndolo. Ahora no tanto, nos cuesta un poco más. Hemos llegado a encuadernar y editar mucho. Ahora usamos ese tipo de edición solo para algunas cosas. De todas maneras, es algo que nos gusta mucho pensar el paratexto de un libro, como puede ser una tapa. Mismo la colección de Saqueos en Grayskull es un homenaje a las colecciones de Bruguera u otros sellos editoriales de los 70, que era la literatura popular cutre de esa época. Sería como una especie de literatura de sábados de superacción. La gente leía más, no había tantos canales de tele, no existía internet. Es un homenaje a esa colección, y en ese sentido las tapas de Bruguera siempre eran una especie de mujer con el camisón desgarrado y una especie de monstruo semifornicador corriéndola, ¿no? Eso es muy de la ciencia ficción, ¿no? El vestido desgarrado, la chica en peligro, ¿no?
Y entonces nuestro homenaje a eso era poner a chicas que nos parecen que están haciendo culturalmente cosas muy atractivas. Entonces las tapas de esa colección es una retorcida vuelta de eso, que nadie lo entiende, pero a nosotros nos gusta, que te podés encontrar en una novela de Carlos Ríos o de un libro de Sara Gallardo a una chica que toca rock, o como puede ser la cantante de Los Rusos Hijos de Puta o la tecladista de 107 Faunos. Es un cruce que a nosotros nos gusta pensar siempre en las tapas dándole una vuelta de rosca. Ese es un ejemplo de cómo en Offset seguimos trabajando un poco obsesionados con esas tapas, hasta donde nos dan un poco los recursos.